Como estas es cuando más utilizan la nueva plataforma. Vamos a revisar todo lo que ha pasado después de la última vez que nos vimos, el día de las elecciones municipales y todas las cosas que se han venido desarrollando en política después de aquello, incluyendo la bajada de la carrera presidencial de la presidenta del PS, Isabel Allende, y los efectos que todo eso va a provocar, entre otras cosas, en la ya más que fría relación entre la democracia cristiana y el gobierno. Será tema, por supuesto, en Buen Chileno, donde también nos vamos a dar un tiempo para hablar de los happy hour. Estamos comenzando. Hablamos en Buen Chileno, aquí en el 13. AFP Cupro, único número 1 en rentabilidad. Y T13.cl, Política y Negocios, presentan En Buen Chileno. Comenzando esta edición de En Buen Chileno, que hoy, por el fin de semana largo, está corrida para hoy martes, que parece domingo, pero en rigor es martes, mañana es miércoles, así que a no confundirse, saludando de inmediato a los integrantes de nuestro panel. Doña Pilar Molina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Don Iván. ¿Cómo pasó el fin de semana, XL? Muy bien. Muy bien, ¿sí? ¿Lo pasó acá? No, acá en Santiago, no, acá. Don Jorge Burgos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, en Santiago. ¿En Santiago? Muy grato Santiago con... Qué agradable, 500.000 autos menos, otra cosa. Don Luis Larraín, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iván? Ganó la Católica, antes la Católica en San Carlos Pérez, pero ganó la Católica, ganó 4-1, eso es lo importante. Muy buenas noches. Don Pato Fernández, ¿estaba de viaje también o no? De viaje también, pero por los alrededores. Muy buenas noches a todos. Nuestra invitada, la habrán visto en las promociones, la ex diputada, ex ministra, militante progresista, no ex militante progresista, pues eso sería ya una notición. Mariana Elwin está esta noche con nosotros. Mariana, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Primero, ¿cómo ve la bajada de Isabel Allende de la candidatura o precandidatura presidencial? ¿Qué efecto puede provocar, incluyendo el efecto en su partido, que parece quedarse sin alternativa, o no? A ver, yo creo que si Ricardo Lagos quiere ser candidato presidencial, tiene que tener, en primer lugar, el apoyo de su partido y del PPD. Y bueno, si quiere tener el de la democracia cristiana, me parece que hay otras cosas que hacer. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, negociar con la democracia cristiana por lo menos yo diría que su gobierno no es continuidad, o su propuesta no es continuidad en la nueva mayoría. A mí me parece que ese es un punto central. O sea, ¿qué le va a proponer al país? Si la democracia cristiana pudiera participar en eso, tendría que ser sin primaria en la cual nosotros participemos, en una primaria que perderíamos, y buscando un acuerdo en el cual quede claro que lo que viene es una alianza distinta. Puede ser una alianza, obviamente, de centro-izquierda, pero esto que ha dicho Lagos de centro-izquierda equilibrada. Esto que ha dicho Ricardo Lagos de continuidad, pero con rectificación o con gradualidad, ¿es suficiente en ese sentido? Mire, habría que conversarlo mucho más, porque Máximo Pacheco, el mismo día de la elección, dijo que la candidatura de Ricardo Lagos era para proyectar el gobierno de Michelle Bachelet y terminar o seguir las reformas que se estaban haciendo. Y al menos yo creo que en la democracia cristiana hay bastante acuerdo, no sé si total, pero hay un grupo significativo que pensamos que la nueva mayoría 2.0 no es viable. Y es un tema de realismo político también. O sea, cuando tenemos una elección el mismo día que se dice que se va a proyectar y que le da a la nueva mayoría en rigor un 15% del apoyo ciudadano, es bien raro decir que lo que hay que hacer es proyectar el gobierno de la nueva mayoría. Pilar Molina. Mariana, usted ha dicho que van a ir entonces a primaria sí o sí, perdón, a primera vuelta sí o sí con candidato propio. A ver, en principio yo creo que esa sería la mejor alternativa, pero también hay que ser realista y no hay... nadie que esté marcando ni un 1%. No hay nadie que esté ganando, pero la verdad es que tampoco esta es una carrera bien abierta. O sea, no hay ningún candidato dentro de la centroizquierda que esté arrasando. Por lo tanto, aquí hay una posibilidad, hay espacio. No obstante, yo pienso que
el punto fundamental es cómo la democracia cristiana fortalece su identidad, cómo elabora una oferta para el país y luego negocia con quien tiene que negociar. En ese sentido, una opción, y a mí me gusta esa opción, es llevar candidato a la primera vuelta. ¿Y la identidad de la ADC se fortalece con una candidatura de Mariana Elwin, por ejemplo? Bueno, mira, yo de verdad creo que... mira, yo sé lo que es ser candidato presidencial porque mi padre fue candidato presidencial y fue presidente de la República. Y no siento como otros candidatos que tienen una responsabilidad sobre sus hombros de asumir una candidatura. Descartando eso, tampoco creo que porque uno sale en una encuesta una vez, tiene que declararse disponible. Creo que antes tenemos que definir qué es lo que le queremos ofrecer al país y tener una unidad interna dentro de la democracia cristiana, porque parte de los problemas que nosotros hemos tenido es que no hemos tenido unidad. Si la ADC se lo pide. Es que a ese punto quería ir yo al tema de la identidad, que usted ha dicho que están incluso dispuestos a perder. A usted no le importaría que perdieran en las próximas elecciones, si es que eso significara que la ADC lograra consensuar una identidad, pero el tema, Mariana, es de qué identidad estamos hablando cuando resulta que la ADC frente a cada una de las reformas se ha dividido. Hay gente que uno diría que son mucho más cercanas a la derecha y otros que son mucho más cercanas a la izquierda. Nunca están en una misma posición. Segundo, ¿qué posibilidad van a tener de ser independientes frente al gobierno si lo que se dice es que 2/3 de la Junta Nacional trabajan dentro del gobierno? Tampoco tienen una carta presidencial y solo finalmente son el principal partido de la nueva mayoría, pero solo no son nadie, porque ¿qué hacen con los 560.000 o 580.000 votos solos? Bueno, por eso yo creo que la democracia cristiana tiene que hacer un mea culpa también. O sea, aquí no basta decir que no se juega con la ADC. O sea, yo creo que nosotros hemos dejado que jueguen con nosotros mismos. Y de alguna manera nuestra... intrascendencia tiene que ver con que nosotros no hemos sido claros. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de Jorge Burgos, que cuando se dio cuenta que no podía influir, renunció. Bueno, el ministro del Interior actual, que también es demócrata cristiano, en su primera reunión con los diputados les dijo... miren, yo soy representante de la presidenta, no de la democracia cristiana. Y además les dijo, y nosotros somos arroz graneado. Entonces, yo no entiendo. O sea, la democracia cristiana tiene ministros, tiene subsecretarios, tiene parlamentarios, y podría ejercer un rol. Sigue siendo el partido mayoritario, aunque minoritario dentro de ese conglomerado, o el que tiene más votos. Perdió 350.000 votos en la elección de alcalde. La nueva mayoría perdió 600.000 votos. De esos 600.000 votos, 350.000 votos son de la ADC. Entonces, yo creo que este es un tremendo remesón a la democracia cristiana para decir qué es lo que tenemos que hacer y pensar en cuál es nuestra identidad y qué es lo que le queremos ofrecer al país. Vamos, dejamos pendiente esa. Pato Fernández, dale. Vienen perdiendo votos hace rato, Mariana, la democracia cristiana, parece. Pero fíjate que mira, en la elección del 2014, la democracia cristiana sacó el 21%. Entonces, no es así. ¿Qué significa no seguir con la nueva mayoría? Bien concretamente, ¿significa echar pie atrás en reforma? ¿Significa no estar con el Partido Comunista? Porque una de las cosas, por ejemplo, que uno ve, no sé si tú ves lo mismo, pero es que la decisión en los partidos de la nueva mayoría está en cada uno de ellos, al parecer. Ya no es un asunto como de que uno pueda poner el dedo en una pura parte. Pero en tu parecer, ¿qué es lo que no debe continuar? ¿Qué es lo que se tiene que echar atrás? Así bien concretamente, la reforma educacional habría que ¿qué? Borrarla y partir de nuevo, habría que revolver a lo anterior. En la reforma tributaria habría que hacer tabla rasa del acuerdo de la cocina de Saldívar. ¿En qué consiste? A ver, yo no creo que el dilema sea reforma versus no reforma. Eso es un dilema falso. Y entonces a los que hemos criticado las reformas nos dicen, que ustedes no quieren reforma. No es cierto. Queremos reformas, pero queremos reformas bien hechas,
que tengan que ver con un diagnóstico y con la realidad y no con la pura ideología. Y también queremos reformas que respeten, por ejemplo, el aporte privado en la educación. Yo creo que las tendencias de las reformas en educación, en todas las reformas, menos tal vez en la de carrera docente, aunque también en alguna medida, es una tendencia centralizadora en el Estado y que tiende a debilitar el papel del rol privado en educación. La democracia cristiana debiera defender ese rol privado. Eso no significa defender los abusos, no significa defender que alguien se enriquezca con la subvención pública. Yo creo que hay cosas que no tienen vuelta atrás. El fin del lucro no tiene vuelta atrás. Pero la forma en que se ha hecho el fin del lucro no solo va a tener que revertirse en el próximo gobierno, sino que ahora, porque los colegios están paralizados y no saben cómo hacer. 16 reglamentos tiene esa ley. Y la verdad es que hoy día el sector privado está paralizado y el sector municipal también está paralizado. Entonces, queremos reformas, sí, pero reformas bien hechas, no rupturistas, no empezando de cero. Esos son los puntos de no nueva mayoría. Y yo creo que eso es esencial a el pensamiento de la democracia cristiana, que es un partido de centro. Vamos aunque a ti no te gusta esta palabra. Después tú me explicarás de qué se trata. Vamos a hablar qué significa eso. Es el partido de centro. Luis Larraín. Sí, Mariana, usted ha dicho de que la democracia cristiana tiene que sentarse a conversar y a negociar con Ricardo Lagos para efectos de ver cuál va a ser en definitiva su posición frente a una próxima elección presidencial. Ahora, todos sabemos que en política, para poder negociar, uno tiene que tener las alternativas bastante claras. Entonces, si de esa negociación o de esa conversación con Ricardo Lagos fluye que las respuestas que les da no son satisfactorias, no son suficientemente satisfactorias para la democracia cristiana en las materias que usted ha estado señalando. En buen chileno, la democracia cristiana va a llevar un candidato en primera vuelta y Mariana Aylwin está dispuesta a ser ese candidato, dado que, por lo menos en los sondeos que hay hoy día, aparece como la persona que tiene más fuerza dentro de la democracia cristiana. A ver, dos cosas. Yo, desde mi perspectiva, y este es un tema que he conversado con mucha gente, pero no sé si hay un acuerdo dentro de la democracia cristiana en este sentido, que hay gente que está coqueteando con Guillé, hay otros que están más cerca del lago y hay otros que están más firmes en la posición de llevar un candidato a como dé lugar. Yo creo que hay una opción que a mi modo de ver hay que descartar de todas maneras, que es ir a una primaria de la nueva mayoría. Y hay dos opciones que nosotros debiéramos indagar. Una es llevar candidatos a la primera vuelta y negociar una alianza posteriormente. Y eso, programa propio. Claro, yo creo que el fin del sistema binominal también abre la posibilidad de que la democracia cristiana pueda llevar listas parlamentarias aparte de la nueva mayoría. Claro. Pero es interesante porque los incumbentes se acostumbraron al binominal y como que quieren seguir en el binominal y no aprovechar los incumbentes de C, digamos. Incluso todos. Los incumbentes de C. O sea, el binominal les asegura más su posibilidad de ser reelectos. Sí. ¿Y cuál es la segunda opción, María? Bueno, la segunda opción es buscar una negociación con Ricardo Lagos. Creo que son esas dos opciones, uno no las puede descartar. Ahora... ¿Qué cosas no le aceptarían a Lagos? O sea, yo estoy hablando por mí, sí, pero creo que tiene que ser una alianza de centro-izquierda con un centro más amplio y en el cual no haya una hegemonía del mundo de izquierda, yo diría más tipo latinoamericano. Yo creo que Ricardo Lagos es una persona que puede recomponer, adecuándolo ciertamente a los tiempos, una socialdemocracia.
Sin la extrema izquierda de la nueva mayoría, así sin fue el como Partido gobernó, Comunista. además. Perdona, sin el Partido Comunista, Mariana. Mira, a mí el tema del Partido Comunista no es el problema fundamental. El tema es la hegemonía de un pensamiento de izquierda, más bien del tipo latinoamericano, con visos totalitaristas, sin convicciones plenas sobre la democracia, que desprecia el crecimiento económico. Perdón, ¿quién no tiene convicción plena sobre la democracia en la izquierda de la nueva mayoría? Perdón, cuando hay parlamentarios que presentan indicaciones que son inconstitucionales, sabiendo que son inconstitucionales, hay una fragilidad en esa convicción democrática. O cuando hay partidos que creen que el modelo es Venezuela o Cuba. ¿Quién? Perdón, pero hay muchos partidarios de Venezuela y Cuba. ¿La nueva mayoría? Bueno, el senador Navarro ha sido un gran partidario de la democracia bolivariana. ¿Ya no está en la nueva mayoría o sí? Ya no está, Bueno, ya no está en la nueva mayoría, pero sí, es bien el MAS claro. está. Jorge era su Burgos. partido. No, mira, la verdad es que yo tengo mucha coincidencia con las cosas que señala Mariana, en consecuencia no me surgen cosas que tenga que rebatir. Probablemente tenemos un matiz de diferencia en el tema de cuál debe ser probablemente lo prioritario en relación a lo que debe buscar la democracia cristiana mirando el 2017. Yo pienso realmente que a Chile le ha hecho muy bien en un continuo histórico desde el 90 a la fecha los gobiernos de centro izquierda, porque rompimos una lógica política en Chile muy compleja, que terminó muy mal el 73, que era la incapacidad que adversarios políticos, que visiones distintas, convergieran en programas comunes que siempre tuvieron de entrega y de sacrificio. Yo creo que hay que volver a esa lógica. El mundo es distinto, Chile es distinto, pero creo que hay un espacio enorme para volver a construir una alianza política cuyos ejes sean el mundo social cristiano y el mundo social demócrata. Tengo la impresión de que hay un vasto sector de la población chilena que no se sintió interpretada por ninguna de las alianzas en esta última elección. Es cierto, como se ha dicho, que la nueva mayoría perdió muchos votos versus la del 2012, 652.000 votos, pero la derecha, que le fue mejor, perdió casi 400.000 votos también, hubo 800.000 votos menos. Nadie puede leer la última elección como una gran elección. Es cierto que algunos mejor, en el caso de la derecha, que nosotros, pero nadie puede estar muy contento con la última elección por los porcentajes obtenidos y por cómo disminuyó la cantidad de votantes. Fíjate que yo estaba revisando las votaciones en las grandes ciudades. Muy pocas superaron el 30% de participación. Hubo comunas como Santiago donde no participó casi el 80% de los chilenos, casi el 80% de los convocados. En consecuencia, hay un mundo al que hablarle. Ya, pero déjame yo creo que se va a ganar ahí se va a ganar la elección. Déjame hablar del punto de la alianza social cristiana, socialdemócrata que tú planteas, Jorge. Mariana, si eso es así, si es como dice Jorge Burgos, ¿por qué la democracia cristiana está en una alianza como la nueva mayoría? Que no es eso que está describiendo Jorge Burgos. Bueno, aquí hay una historia. O sea, nosotros participamos de una primaria en la cual salimos terceros, con una presidenta o con una candidata que tenía una popularidad enorme. Como decía mi padre, el mercado es cruel. O sea, aquí se arrimaron mucho a ese árbol frondoso. Porque iba ganando, claro. Porque iba ganando, y entonces nuestro candidato quedó más debilitado aún, y terminamos aceptando un triunfo muy arrollador que de alguna manera nosotros no fuimos capaces de imponer. ¿Qué te hace pensar nuestra impronta en ese momento? Mariana, ¿qué le hace pensar de que eso no se va a repetir ahora con un candidato como Guillé, que es como una nueva versión de Michelle Bachelet, que dice, yo soy un candidato que surge de los ciudadanos y no como Lagos, que surge de las élites, dijo hoy día en una entrevista? Entonces, ¿qué le hace pensar que no se va a repetir exactamente para mantenerse en el poder, para mantener los cargos? O sea, es muy distinto porque Michelle Bachelet tenía una popularidad impactante. Y la verdad es que parecía incombustible. Además, había hecho un gobierno del cual había salido muy bien. Y por último, era una persona que venía con una experiencia
O sea, creo que Alejandro Guillé es una persona que no tiene las características que tenía la presidenta Bachelet en ese momento. Muy lejos de eso. ¿Es populista como dijo Ignacio Walker? Mira, yo todavía uno no sabe bien lo que piensa, porque, claro, este tipo de cosas, yo vengo de abajo y no de las élites. A mí me da un poco de risa cuando los senadores hablan de que no son la élite, y que no y eso, por Dios que está bien Mariana, socializado. Mariana, ya está claro lo responsable que fue la presidenta Bachelet y su popularidad en la conformación de la nueva mayoría y en que llegaran al gobierno junto con la democracia cristiana. La pregunta ahora es, ¿cuán responsable es la presidenta de la relación o de la situación que tiene la ADC y de la relación que tiene la ADC con su gobierno? A ver, aquí no cabe duda que la presidenta ha tenido problemas de relación con su gobierno y en particular con la ADC, pero hoy día veía, por ejemplo, los radicales también. La coordinación política es evidente que no funciona, y parece que la interlocución debiera ser a lo mejor directamente con ella, porque hay un vacío de poder en ese sentido. Ahora, creo que la democracia cristiana también tiene responsabilidad, porque la democracia cristiana ha tenido una fuerza política que no ha ejercido, y no la ha ejercido porque ha estado dividida, y porque no se ha jugado al principio porque era impopular. Entonces, hoy día empieza a ir por su fuero, y a lo mejor es un poco tarde, pero a mí me parece que tiene puntos que son válidos. Tú hasta hace muy poco rato eras partidaria de Andrés Velasco. Ese mundo de Velasco parece que se puso más coqueto con la derecha que con otras cosas. Parece que, a diferencia de la historia de la democracia cristiana, le interesó más justamente el crecimiento que los sindicatos. Le interesó más, se olvidó de la reforma agraria, ese tipo de cosas pareciera que no estuvieran en su concepto. ¿Qué pasó con Andrés Velasco, que no sigue siendo tu candidato? Y te pregunto más bien, ¿hasta dónde tú te irías para allá? Porque está claro, parece que para la izquierda hay un mundo que te molesta, que yo no lo veo, no sé, yo creo que está más en el imaginario que en otra parte, en el imaginario de algunos que en la realidad. Yo no me topo, digamos, con chavistas, ni con maduristas, ni con castristas. No lo encuentro con frecuencia, digamos. Sí, pero te topas con rupturistas, con quienes quieren hacer reformas con retroexcavadora, con quienes... o sea, las reformas de educación... Pero eso habían algunos del interior de la democracia cristiana que estaban con el mismo discurso. Exactamente, o sea, yo creo que ahí, por eso te digo, aquí ha habido una hegemonía de un pensamiento que ha penetrado en otros... O sea, habría que recuperar el poder de los autocomplacientes, no los autoflagelantes, para ponerlo en la historia. No necesariamente, porque yo tampoco creo que ese es el dilema de hoy día. O sea, hay que convencer a la gente que ya no está votando. Pero si es un tipo de pensamiento que está al interior de la ADC, al interior de los socialistas, al interior del PPD, ¿cómo se ordena esto? Pero Mariano, perdón, yo quisiera ahondar en una cosa, porque tú estabas desarrollando una cosa que es muy interesante para ver lo que ha hecho la democracia cristiana, que es esto de que ha estado dividida. La verdad es que voces que han denunciado que la nueva mayoría va por un mal camino hay hace rato en la democracia cristiana. Yo creo que está el senador Ignacio Walker, que era presidente antes, digamos, ha estado en esa posición, también Patricio Walker, Andrés Saldívar en otras ocasiones, etcétera. Sin embargo, en las internas de la democracia cristiana, para quienes seguimos más o menos la política, nos hemos dado cuenta que ellos han perdido sistemáticamente las elecciones internas. No es así. Pero las han perdido, sí, las perdieron con Jorge Pizarro, con Carolina Goich, que no pertenecen a ese grupo. No, pero si Carolina no fue elegida, pero estás haciendo una cosa poco rigurosa. pero Jorge, déjame bien, desarrollar lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy afirmando es que ese grupo, que no necesariamente es minoritario dentro de la democracia cristiana, sí ha perdido las internas. Y las ha perdido, a mi juicio, por una sola razón, que es que la democracia cristiana no ha estado dispuesta a perder los puestos en el gobierno, que significa estar en la nueva mayoría. Porque obviamente cuando uno tiene una discrepancia fuerte, representa esa discrepancia fuerte, como lo ha hecho Ignacio Walker, por ejemplo, pero después actúa de una manera consecuente con eso, que no lo ha hecho, porque ha votado a favor de las reformas, por ejemplo, en educación, que ha presentado la nueva mayoría. Entonces, lo que queda viendo desde afuera esto,
la conclusión que queda es que no ha habido fuerza suficiente dentro de la democracia cristiana como para decir renunciemos a nuestros cargos en el gobierno, que tenemos muchos, y representamos la posición que verdaderamente tenemos, que es distinta al del gobierno. Hay algunos que se preguntan ¿cuántos de C conoce Mariana Elwin que por convicción renunciarían a un cargo en el gobierno? Muy poco, no me cabe duda. Entonces están liquidados, ¿Tú crees que conocen mucho? Pero Jorge Burgos renunció por convicción. No, acá tenemos uno. Es la excepción. Vamos a recatar. Pero yo... ¿Tú crees que hay algo de eso? O sea, sí, o sea, no cabe duda que hay algo de eso. Y yo creo que eso le pasa a todos los partidos. Sí, pero también estamos en otro momento. Estamos en un momento en que hemos perdido. Y estamos en un momento en el cual no solo perdió la democracia cristiana, también perdió la nueva mayoría. Y muchos sienten que estamos perdiendo votos por estar en la nueva mayoría. Y eso significa también que en el horizonte se ve que podemos perder el gobierno. Y hay elecciones territoriales y hay elecciones presidenciales en el próximo tiempo en el partido y hay definiciones en este sentido. A mí me parece que hay una oportunidad para cambiar la Junta Nacional del partido, por ejemplo. No sé si se logre, pero a mí no me cabe duda que hay una cooptación en ese sentido, y eso pasa con todos los partidos de la nueva mayoría. De hecho, dicen que Boric se puso dura con el gobierno y cortó el diálogo y todo porque se dio cuenta que después de la derrota usted iba a ser la gran ganadora, iba a haber una revolución en su contra, porque ella siempre ha sido bacheletista y ahora... Mira, he conversado con ella y yo creo que ella ha hecho al menos dos buenos puntos. Uno, necesidad de priorizar la agenda en el último tiempo y concordarla con la democracia cristiana. Y dos, necesidad de mejorar la coordinación política. Yo estoy completamente de acuerdo en que eso se haga ahora. Y a propósito de esa coordinación política, el ministro Mario Fernández, que usted lo mencionó adelante, sí, ¿tiene que optar entre ser militante de C o ser ministro de la presidenta Bachelet? ¿Tiene que renunciar o su renuncia no basta porque usted dice no representa a la democracia cristiana en el comité político? O sea, él lo ha dicho. O sea, la verdad es que esa es una debilidad para nosotros. Es un problema para la democracia cristiana. Porque no es de C. Ahora, porque en el fondo él... Al ser ministro del Interior y decir que no va a representar a la democracia cristiana, sino a la presidenta, ha renunciado a su condición de representarnos. Y entonces no tenemos representación en el comité político. Y en ese sentido yo creo que es razonable pedir una interlocución nueva en el comité político. O un cambio de ministro. Un cambio de ministros, y yo creo que ahí no es uno solo, son varios, son por lo menos dos. Yo hice un par de cosas. Mira, una cuestión previa al análisis que hacía Lucho Larraín respecto de que ciertos sectores de la DC pierden consistentemente en la interna. Eso no es así. No es así. De hecho, el ejemplo que dio no es así. Él dice, perdieron con Jorge Pizarro. Jorge Pizarro fue el candidato nuestro también. Jorge Pizarro le ganó a una persona de posiciones mucho más de izquierda, por decirlo de alguna manera así, que fue el candidato rival de él, que fue, si no me equivoco, Ricardo Almozábal. Pero después que no prosperó la candidatura interna de Gutiérrez Martínez, que era quien representaba ese pensamiento dentro del partido. No sé, tu libertad está Ignacio con mucho más Búcar datos que 4 nosotros. años. Sí, Ignacio 4 años y la Soledad Alvear ante otros 6 años. Entonces, pero lo que te quiero decir que no es así. El análisis no me parece riguroso. La Carolina Goich fue elegida después de la dejación del cargo de Jorge Pizarro por unanimidad. Pero mira, yo creo que la DC, más que mirar la coyuntura actual, que es compleja, que duda cabe y que va a tener, ¿no es cierto?, que retomar la coordinación, ojalá con una agenda legislativa más acotada, ojalá, ¿no es cierto?, con precisión respecto a las cuales van a ser las prioridades. Todo eso es importante. Pero no es tan trascendente como lo que viene para el futuro. La democracia cristiana ha sido un partido esencial en el devenir de Chile en los últimos 60 años y particularmente desde la recuperación, desde el término de la dictadura. Que Chile haya avanzado como ha avanzado, con gradualidad, con inteligencia, con la salida de millones de personas de la pobreza, con colocar al país en una situación distinta a la que tenía absolutamente en todos los planos, ha tenido que ver con la existencia de un partido como la democracia cristiana.
Como decía alguien, si no hubiera habido una democracia cristiana habría que haberla inventado, porque fue esencial para romper una lógica. Y yo creo que hay que retomar esa posición en la democracia cristiana. Las elecciones del 2019 se ganan en la clase media chilena. Ahí se van a ganar. Hay que reencantarlos. Esa clase media, diálogo que no está teniendo la política chilena en estos momentos. O sea, yo la duda que tengo es, hay que hacer. Lo escucho como si la pelea fuera entre la Isabel Allende, no sé quién, chavista de la nueva mayoría, y la Michelle Bachelet. Es que no creo que esté ahí la discusión, la gran discusión política del momento. Eso es lo que a mí me llama la atención. La encuentro enajenada. La discusión que tenemos hoy día es cómo recuperamos una ciudadanía que es progresista, que quiere reforma, que es fundamentalmente de clase media, pero que cuando ve que se estanca la economía, sufre. Claro. Cuando ve que le cambian las reglas del juego en el colegio de sus hijos, o sus hijos lo eligen con una tómbola, no le gusta. Cuando tiene que cruzar Santiago entero para ir a un trabajo y tiene bajas remuneraciones. Bueno, esa gente quiere reforma, pero no no le gusta quiere la AFP, pero para no, ponerle más cosas. está bien, para meterle no le gusta la AFP, pero esa gente no quiere ni que le quiten ni SAPRE ni la AFP, pero quiere tener pensiones dignas y una salud decente. Y se siente muy abusada. Entonces, se siente abusada. Ahora, ¿qué pasa? Yo sinceramente creo que cuando la democracia cristiana no ejerce un rol en el centro político, la sociedad se polariza y se confronta y empiezan a ver, yo creo que hoy día hay una polarización. Pero yo la pregunta que te hacía, la duda con el centro es que creo que se han movido muchos centros. O sea, creo que ya cuesta, hay muchos centros. Hay muchos centros. Y por si eso, centro significa ser moderado, creo que entramos en otra conversación porque no significaba eso. Mira, digamos algo, yo creo que el centro es la alternativa entre una derecha que es buena para crecer económicamente y mala para repartir, y una izquierda que es buena para repartir y mala para crecer. O sea, y ahí entre medio hay un mundo que quiere crecimiento económico, quiere justicia social y quiere gobernabilidad política. Y eso lo ha representado tradicionalmente el centro político en Chile. ¿Y por qué ahora no todos votan por eso? Y esos centros son muchos centros. O sea, cuando tú me preguntaste lo de Andrés Velasco, no me quiero correr. Sí. Yo nunca es que Andrés Velasco fue mi candidato, Claudio Rego fue mi candidato. Así que yo nunca estuve con Andrés Velasco. Sí vi con simpatía, y veo con simpatía que se cree un partido político, otro partido político en el centro, como Ciudadanos, con liderazgo que pueden ser nuevos. Creo que tenemos un problema de falta de liderazgo de otra generación bastante grande. O sea, yo lamento sinceramente. ¿A qué lo atribuyes tú eso? ¿Qué pasó? Mariana Goich, la Carolina Goich debiera renunciar después de este fracaso electoral. ¿No debieron los presidentes de los partidos asumir la Carolina Goich acaba de asumir? Sí, ya 2 meses. Acaba de asumir, asumió además en una crisis del partido. Entonces, tú no le puedes endosar este resultado a la Carolina Goich. Pero bacheletista. Y lo que usted está proponiendo es exactamente tomar distancia del gobierno y en la nueva postura que ella ha asumido también. A ver, yo estoy proponiendo que en esta última etapa que queda de gobierno, nosotros tengamos más identidad, focalicemos, pidamos una coordinación mejor política donde nosotros podamos influir más. Y estoy pidiendo que hacia el futuro construyamos una oferta atractiva para este mundo que se siente desencantado y que es muy diverso, como dice Pato Fernández. Pilar, usted plantea este mundo en el centro que está en el medio de dos polos, lo plantea súper claramente, y plantea también la posibilidad de una lista parlamentaria única de la democracia cristiana si es que eventualmente se dan una serie de condiciones. ¿Eso no se acerca peligrosamente a lo que conocimos como los 3/3 de la política? Bueno, ¿sabes qué? Que se termina el binominal y no va a haber solo 3/3, va a haber más, porque también hay una izquierda extra, la nueva mayoría,
que yo creo que va a crecer. Va a haber cuarto, digamos. Y va a Cuatro haber- cuartos la española. y en el centro van a haber más grupos. Ahí ya, no sé, Evópolis se corrió de la derecha un poco acá. Ah, le fue muy no, mal en las elecciones. Le fue muy mal, pero ¿sabes qué? Sacó 50.000 votos. La democracia cristiana... Evópolis sacó más del doble que Revolución Democrática. Es el porque partido dice nuevo que mejor le Al fue. grupo le fue mal. Sacó Oye, 150 y Renovación votos. Nacional- Los grupos pequeños que iban a captar a los indignados. Pero ¿quiénes? No fueron a votar Ah. y sacaron porcentajes mínimos. Sí, pero te digo... Pero es de- la primera elección que se presentan. Yo Espérate, miraría ese espérate. fenómeno con Yo- más... No, yo si también, no lo yo creo que- desprecio. pero- Mariana Alben con la palabra. Yo creo que van a surgir varios de estos movimientos y Yo me que se van a refiero a la potenciar. elección Algunos se van a quedar, generacionales, algunos se van dominio a nomás. quedar en el camino, Son otros no. generacionales, no solo ideológicos además. Y va a son haber- generacionales y ojalá que surjan nuevos líderes generacionales. Ahora, El tema que tú quieres que se focalicen y que se centren, pero se van a centrar ¿cómo? Si la propia Carolina Goich ha estado siempre en las posturas más de izquierda y más bacheletistas versus la postura que ha tenido usted y el propio Jorge y del grupo de demócratas cristianos de progresismo con progreso. La Carolina Goich hasta aquí siempre ha estado en la reforma laboral, en la reforma tributaria, en la reforma educacional, me parece que también. Entonces, ustedes tienen un problema no solo de cargos de poder, sino que tienen gente que son mucho más de izquierda que lo que son ustedes. bueno, por Entonces, eso digo, ¿cómo cuando van a la democracia definirse? cristiana abandona el centro y se izquierdiza, el que pierde el país. Y se polariza la sociedad y la verdad es que dejamos de ser un rol que es moderador. Es un rol que tiene que ver con hacer reformas graduales, incrementales, y ese rol se ha perdido y nosotros creemos que lo podemos recuperar porque la gente está esperando eso. Pero ahora, ¿cómo lo van a recuperar si en un mundo de 3/3, 4/4 o 5/5? Como el que usted plantea. porque hay que hacer alianza, porque esto no es gobernando solo. A lo mejor aquí van a surgir muchos más partidos. Creo que hay 40 partidos inscribiéndose. 39. ¿Y haría bueno, alianza con y el gobierno habrá de que Piñera ir si ganara? hay que ir buscando con quién uno se alía. ¿Escuchó la pregunta, la Miranda? La pregunta es que Si vas a hablamos- primera vuelta a la democracia cristiana y trata de recuperar su identidad y trata de buscar una postura de centro y le va relativamente bien, pero no le da para gobernar sola, está claro, tiene menos de 600.000 votos, ¿podrían eventualmente analizar una alianza si ganara eventualmente también Sebastián Piñera? Yo lo veo muy difícil. ¿Gobernar con la derecha? Gobernar con la derecha, pero sí creo que la democracia cristiana en el Congreso tiene que ejercer un rol que otorgue gobernabilidad política. En el gobierno que esté, yo creo que el próximo gobierno va a ser muy difícil. Va a ser un gobierno con muchas demandas y la democracia cristiana, teniendo parlamentarios en el Congreso, gobierno que esté tiene que buscar ejercer un rol de gobernabilidad para que el país Oye, pueda algunos dicen que están aumentar. estirando la cuerda para después pedir que no hayan las 3 causales en el aborto y que tampoco se apruebe la marihuana. Eso es absurdo. Cuando yo creo, hablas de yo Porque concordar- tú- creo- porque tú cuando hablas estás de acuerdo concordar con la esas agenda dos cosas. legislativa, Progre. A ver, yo creo que el tema del aborto, el debate ya está abierto y yo tengo la impresión de que ese tema se va a legislar. Hay otros que no están abiertos y que a lo mejor no vale la pena abrirlo en este año y medio que viene, por ejemplo el matrimonio homosexual. Ya que hubo recién el acuerdo de vida en común. Entonces, pero no es ese, o sea, yo no creo que sea ese Esos el no tema. son puntos espantosos para la DC, son No, conversables. Son puntos en los cuales estamos disponibles a debatir, pero no a comprarnos cualquier proyecto que nos presenten. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que plantear nuestra identidad. Porque Sí, o sea, ahí yo quiero Mariana. decir bien claramente, a mí me importa la autonomía de las mujeres, pero también me importa la dignidad de todas las personas que están involucradas en una situación como esa. Por lo tanto, nosotros podemos perfectamente decir, mira, 2 causales sí y una no, y no ser anatemizados La de por violación. hacer eso. La de violación ¿Ah? podría ser que no. Podría ser que no, y a mí me importa mucho el tipo de proyecto que es, porque si bien estamos hablando de despenalizar, bueno, si vamos a hacer un proyecto que en el fondo facilita el aborto libre, o sea,
no engañemos a la gente. Yo ahí creo que tenemos que buscar una fórmula, o decimos la verdad o no aceptamos este proyecto. Luis Larraín, sí, escuchando a Mariana, tanto esta última parte como en la parte anterior, cuando tú planteas, digamos, con mucha fuerza de que la democracia cristiana tiene que representar un centro político, uno entendería que dependiendo de los temas y dependiendo de las circunstancias, la democracia cristiana efectivamente, por lo menos en el Congreso, podría estar aliada con un grupo en un tema y estar aliado con otro grupo en otro tema. Eso es lo que uno entiende. Porque además entendiendo que va a haber otras fuerzas en el centro político que eventualmente podría ser que esa posición fuera aún más poderosa. Por eso es más o menos lo que uno entiende. De hecho, a ver, depende, porque uno va en una coalición de gobierno y tiene una lealtad con la coalición. Pero eso no significa que uno pueda tener, por ejemplo, la agenda de seguridad, la agenda que tú impulsaste, se aprobó con los votos de la democracia cristiana y de la derecha. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Entonces, bueno... Es que yo estoy pensando que más bien puede que esté en la oposición, pero bueno. Bueno, en la oposición... Ahora... ¿En la oposición sí, existe también, la nueva mayoría? Yo creo que no. O sea, si estamos en oposición, yo creo muy difícil que subsista la nueva mayoría. Ahí nos tendremos que... está media muerta ya la nueva mayoría. Vamos a ver cómo ¿no? lo vamos a hacer. Ya está media muerta ya, ¿no? O sea, yo creo que la nueva mayoría no es viable hacia el futuro. Usted dijo que le haría mal al país que volviera a ganar el próximo gobierno. Es que ¿cómo va a ganar? Si no va a ganar. Eso es una... o sea, no tiene posibilidades de ganar una alianza de gobierno que cuenta con el 15%. La democracia cristiana, por ejemplo, con RD, no tiene nada que hacer, digamos. Te pregunto. Con Revolución Democrática yo lo veo muy difícil. O sea, muy difícil porque porque RD, que a mí me gusta que haya jóvenes como ellos, etcétera, creo que es una renovación de la política, creo que hacen un aporte, pero son rupturistas, son completamente rupturistas y muy ideologizados. Y la verdad es que lo que uno vio en educación, o sea, fueron sus ideas. Yo creo que nosotros tenemos bueno, más no sé, pero es que tus hijos son RD, entonces tú lo conoces más que yo. Claro. Pero usted que estuvo... Esto es como el MAPU, esto es más o menos como el MAPU. Hay cosas que nos acercan mucho más a RD en un futuro que al Partido Comunista. Con RD no tiene doble estándar respecto a la violación de los derechos humanos. Y es un tema central. Central en una mirada, en una manera más profunda de cómo es la política. Mariana, se nos está terminando el tiempo, pero una cosa más sobre la relación de la DC con el gobierno. A propósito del liderazgo de la presidenta, ¿usted comparte el análisis que hace la presidenta respecto de la elección municipal y respecto de que fue una victoria en términos de concejales y que no fue una derrota catastrófica como muchos la interpretaron y como muchos la comunicaron y como muchos reaccionaron después del domingo? O sea, la verdad es que no lo puedo compartir. O sea, es querer taparse los ojos. O sea, cuando tú pierdes 600.000 votos en alcalde y 500.000 votos en concejales, estás perdiendo. Y además, cuando la abstención es del 65%, de verdad es taparse los ojos, no querer ver una realidad que es muy mala para el gobierno y muy mala para el país. ¿Y cuando la presidenta dice que es responsabilidad de los partidos y no del gobierno el resultado? O sea, yo creo que también está equivocada. Todos tenemos responsabilidad. Yo asumo que la democracia cristiana también tiene responsabilidad. Responsabilidad de no haber sabido representar a gente que está esperando respuesta de nosotros y no solo de la izquierda. Estoy de acuerdo, una cosita muy breve, estoy de acuerdo con el análisis que hace la mañana respecto de esas declaraciones. Simplemente, porque ya después de una semana uno tiene las cifras más claras, no hay que olvidarse un hecho, porque veo, no a nuestros compañeros de programa, pero he visto en ciertos sectores un triunfalismo. La verdad es que no debería criticarlo, porque no hay peor consejero que el triunfalismo para elecciones futuras. Pero recordar simplemente que la elección de concejales, aunque cayeron todos, salvo el Partido Radical, la nueva mayoría, la versión actual, sacó entre 7 y 8 puntos más
que la alianza en votación general. Sí, Jorge, pero teníamos 17. No, si bajamos. De diferencia, o sea, bajamos 10 puntos. Pero lo estoy diciendo que esa es la elección que se aprueba en los partidos. En esa elección, sí, está bien. La centroizquierda, lo que no quiero que se incluya, la centroizquierda no está defondada. Sí. Y para que no esté defondada, yo creo que tiene que mostrar una versión distinta a las elecciones que vienen. Hablemos a la vuelta de la pausa. Y lo otro que omite Pilar. decir es que... No, si no puedo decir todo. es que es muy importante cuando hace ese balance, que es cierto que en concejal sacó ventaja la concertación, Sí. la nueva mayoría respecto a Chile Vamos. Sigo con los nombres antiguos, pero también es cierto que mientras ustedes perdieron 490.000 votos, Chile Vamos subió en votos en concejales. 40.000 votos más. Y ganó... ¿Subió 40.000? Chile Vamos. Sí, Chile Vamos subió en votos en concejales. Subió, mientras ustedes tuvieron una pérdida neta de 400. Subió RN. de 500.000 Porque votos. subió RN. Sí, pero la UDI perdió casi 300. Subió RN, Pero estamos hablando, pero Subió 100 votos de RN. no hay que hacerse trampas tampoco, Jorge. Oye, No es trampa, pero te estás haciendo trampa porque estás tratando de empatar una cosa con la otra y no es así. ¿Podemos escuchar a nuestra ¿por qué invitada que dice la vamos a pedir? tramposo? Mariana, por favor. Eres bien tramposo. Mira, yo... Por favor. Oye. Tú eres bien insolente. Jorge. Yo lo único que digo es que nosotros tenemos que ser capaces de construir un proyecto que valore la democracia, fundamentalmente. Yo creo que ese es un tema central, que valore el crecimiento económico. Creo que ha habido un desprecio por el crecimiento económico, que se haga cargo de los problemas de la gente, de una gente que ha salido de la pobreza, que son una mayoría de los chilenos y que viven en forma muy precaria. Y esas personas nosotros no les estamos dando buenas respuestas, ni en salud, ni en educación, ni en pensiones. Esos son los temas que tenemos que llevar adelante. Y ojo, otro tema que tenemos que resolver muy pronto es el del padrón electoral. O sea, no puede pasar mucho tiempo sin que tengamos eso resuelto. No podemos llegar en un año más a una elección teniendo esa situación sin corregir. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros esta noche. Mariana Elwin, nuestra invitada de hoy en Buen Chileno. Mencionamos a nuestro auspiciador. ¿Sabías que si hubieras cotizado desde que existen las AFP, aproximadamente un 75% de tu ahorro acumulado sería rentabilidad? Por eso, la elección de tu AFP es clave. Cuprum lleva 35 años haciendo crecer los ahorros de sus clientes y es el único número 1 en rentabilidad desde que existen las AFP. Elige bien, elige Cuprum, es el consejo de Cuprum, que es auspiciador de En Buen Chileno. Nos vamos a la pausa, seguimos a la vuelta con nuestro panel, analizando otros temas de la contingencia, de la actualidad, transmisión conjunta entre 13 Móvil y en Tele 13 Radio. Esto es En Buen Chileno por el 13. A la vuelta de la pausa seguimos. Martes 8 de noviembre. That I accept your nomination. Accept your nomination for the president. Elecciones en Estados Unidos. Clinton frente a Trump. El día decisivo para Estados Unidos y el mundo. Cobertura completa en directo desde Nueva York por Tele 13, Tele 13 Radio, T13.cl, T13 Móvil y redes T13. Seguiré a Hillary Clinton en los últimos días de su carrera por ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Voy a seguir a Donald Trump en los días finales de una de las más insólitas campañas presidenciales de las que se tenga recuerdo. Elecciones Estados Unidos 2016 por el 13. Hola, mi nombre es Daniela Castillo y probablemente me conozcan como cantante. La música siempre ha sido mi pasión, pero este último tiempo me he estado entrenando, ensuciándome y preparándome para un nuevo desafío. Y todo esto porque me verán en una nueva y entretenida faceta. Voy a combinar dos de mis grandes pasiones para compartirla con todos ustedes en la 4ª temporada de En Casa se come mejor, donde juntos aprenderemos recetas exquisitas y conoceremos a protagonistas increíbles. Esta nueva temporada de En Casa se come mejor se viene con todo, así que sigan acompañándonos todos los domingos por las pantallas de 13C. Esta semana en Juega daremos un golpe de knockout con un especial de juegos de pelea. Conoceremos detalles de la legendaria saga de Mortal Kombat y su apasionada comunidad.
También fuimos a ver cómo se trabaja en el primer fighting game hecho en Latinoamérica. Y entraremos al ring con la visita a Chile de la WWE. La cultura de los videojuegos volvió a 13C. Juega, segunda temporada. En un nuevo capítulo de Plan B podrás ver a través de Virginia como nunca antes. Porque fuimos a aprender cómo se hacen unos maravillosos vitrales y a reciclar botellas para darle nueva vida. Todo esto acompañado con un par de recetas demasiado deliciosas. Todo esto y mucho más solo por las pantallas de 13C. Esta semana en Conexión Asia no te puedes perder nuestro viaje a la muralla china junto a Paulina Núñez, una curicana de tomo y lomo que realizó el viaje de su vida a China para potenciar sus negocios en Chile. No te pierdas los hermosos paisajes que nos ofrece China. Me hace falta un auto más rápido, papi. Toda la semana es carrete, empieza a trabajar. Amo el carrete, ¿cachai? Yo le he hecho bullying a hueones gordos. Cuando he manejado con copete, es de temer. Estaba tan volada, iba manejando y no podía retroceder. Ellas y ellos lo tienen todo. No me van a disparar. Apúrate, si aquí no venís nada. Si no te llevas, si te vayas al tiro nomás. Pero en la cárcel, ¿sabes dónde estáis metidos? eso no sirve de nada. No te puedo imaginar lo que viví. Nadie está libre. Este miércoles, por el 13. De vuelta haciendo en buen chileno acá en el 13, transmisión simultánea con T13 Móvil y Tele 13 Radio. Última ronda con nuestros panelistas. Pilar Molina, ¿cuál ha sido la joyita de la semana que ha tenido este fin de semana largo, además, entre medio? Yo creo que habría que terminar de investigarlo, pero es lo que salió en la prensa, en la tercera, que Máximo Pacheco, en sus 2 años y medio que estuvo en el Ministerio de Energía, gastó casi 300 millones de pesos en asesorías comunicacionales y de publicidad. Y habría que ver si eso fue en beneficio propio para salir uno de los ministros mejor evaluados o fue en verdad necesario y en beneficio de la cartera, porque ninguno de esos estudios ha sido publicado y son todos confidenciales. Estudios de... Los que él contrató por casi 300 millones. Fue para el ministerio. ¿Ah? Para el Bueno, ministerio. eso El ministerio, falta, seguro. pero es harta plata para periodos de restricción. ¿Sí? Sí, pero todos los ministros hacen, ¿no? No, fíjate, no es así, no. Tiene que justificarse. Pato Fernández, que se ríe. La joyita de la semana. La joyita de la semana. Esto de que a uno ahora no lo dejen ni tomar 2 por 1 cuando uno estaba por exigir el 4 por 1 y le vienen con esta reducción, pero ya la invasión, digamos, en el deseo de controlar las vidas del prójimo, en manejar la salud como si fuera la nueva vida eterna, se tuviera que vivir aquí hasta los 1000 años, que nos dejen contaminarnos tranquilos también. ¿Ya? ¿Va a contestar algo, Burgos? No. No, pensé que estaba poniendo cara de... No. Ya. Luis Larraín, la joyita de la semana. Happy hour. No, fuera de que estoy totalmente de acuerdo con Patricio Fernández. Impactante. Lo del happy hour. Ahora sí que se acabó la transición. Y en las restricciones en la vida diaria que nos tratan de imponer. Quiero decir que este fin de semana largo nos trajo, además de un buen periodo de descanso, 2 puntitos para la selección chilena en las clasificatorias del Mundial. Divina. Así que la joyita... Tenemos otro problema con Bolivia. Yo creo que la joyita de la semana es para el dirigente boliviano que sacó mal las cuentas y que inscribió mal a un jugador y eso nos permitió 2 puntos que no vienen mal. No vienen creo que es del mismo equipo de La Haya. No. A lo mejor es responsabilidad de la Cancillería, podría ser. Jorge Burgos, la joyita de la semana. Yo creo que la joya de la semana es la mala decisión, a mi juicio, del gobierno de haber sacado del cargo al doctor Mariano Montenegro. Que el director del Senda. Del Senda, un profesional, me tocó trabajar 1 año y medio con él, un profesional que ganó un concurso público. Una salida que no tuvo nada que ver con lo de los happy hour. Probablemente dicen que sí. Sí. Que sí, pero si lo presentó en la mañana. O sea, no. Bueno, pero en todo caso, yo estoy de acuerdo. Yo te acuerdo que la propuesta del happy hour es bastante discutible, la forma que se hizo. Chile tiene un problema gravísimo de consumo de alcohol, gravísimo, pero no creo que la fórmula sea vender el sillón. Pero claro, mi impresión es que, punto aparte, creo que una lástima que el sistema de alta dirección pública tenga un embate de esta naturaleza. No es bueno para el país. Queridos panelistas, ha sido un placer tenerlos esta noche, último día de fiesta. Mañana comienza la vuelta a la realidad. De noviembre.
exacto, comenzó el mes de noviembre. Pilar Molina, Luis Larraín, Pato Fernández, Jorge Burgos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes 7 de noviembre, es un día antes de la elección. Sí. Nosotros vamos a estar con la Connie Santamaría en Estados Unidos, con Álvaro Vargas Llosa, conectados vía satélite con este panel. Bueno, ¿no? ¿Nosotros vamos a Estados Unidos también? No, ustedes se quedan acá. Nosotros estamos en Estados Unidos, ellos se quedan acá. ¿Estamos? Ya. Muchas gracias a todos. Jorge, Pato, Luz, Pilar. Muy buenas noches. Transmisión conjunta por Canal 13, con T13 Móvil y con Tele 13 Radio. Este fue un buen chileno. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Ahora entiendo.